Amigos de la Costa Atlántica, tengan ustedes muy buenas en esta oportunidad de Santiago de Chile con una invitada muy especial. La diputada Isabel Allende, hija del presidente de Chile, Salvador Allende, quien murió el 11 de septiembre de 1973. Doña Isabel, tenga usted muy buenas, nos da mucho gusto poder estar con usted aquí y quisiéramos iniciar esta entrevista con el tema del momento. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que ha pasado con el general Pinochet, independientemente de la decisión que han tomado los jueces internacionales? Independientemente, yo diría que hay varios elementos importantes. El primero, creo que desde hace 2 semanas en todo el mundo ha sido titular y creo que de alguna manera la comunidad internacional, independientemente del fallo final judicial, estamos en el plano judicial, yo creo que ya la humanidad se formó su juicio y ya condenó a Pinochet. Yo he visto en todos los medios hablando del dictador, de la dictadura, de las gravísimas violaciones. Yo creo que eso tiene una gran significación. Creo además que en Chile nos ha obligado a ser más sinceros. Uno de los temas desde el año 90 a esta parte que parecía increíble es que aquí el pinochetismo, la gente que apoyaba a Pinochet, hablaba de los excesos por asesinatos. Habló del pronunciamiento por una dictadura. Hoy día le estamos diciendo las cosas por su nombre. Aquí hubo un dictador, aquí hubo las más graves violaciones, detenciones sumarias, ejecuciones, desapariciones, degollamientos, terrorismo de Estado fuera de Chile, y creo que ya hoy día todo el mundo reconoce esto y lo más importante, nadie ha podido negar la evidencia en el sentido de que Pinochet es responsable de estas gravísimas violaciones. Doña Isabel, ¿usted piensa que las heridas que dejó el golpe militar del 11 de septiembre del 73 todavía están abiertas en Chile, aún no han cicatrizado? Por supuesto que no, porque es muy difícil. Apenas han transcurrido 25 años, el dolor fue muy fuerte, la situación muy traumática. Y la pregunta sería, ¿cómo puede reconciliarse un país que ha avanzado tan poco en justicia? ¿Cómo auténticamente puede surgir una reconciliación cuando permanentemente, durante 25 años, los familiares, los detenidos desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos fueron objeto de toda clase de ironía, desprecio por parte del propio Pinochet? Yo recuerdo que en una oportunidad le preguntaron cuál era su opinión frente a más de un resto que se encontró en las tumbas en el patio 29. Y él dijo, será una economía. Otra vez le preguntaron qué piensa de los derechos humanos y dijo, ¿qué es eso? Entonces yo creo que es impensable que un país pueda reconciliarse cuando trata de negar su pasado, esconder o, lo que es más grave, un manto de impunidad. Ahora es cuando tenemos verdaderamente la posibilidad de avanzar con mucho más sinceridad y con mucho más fortaleza, si somos capaces de entender que lo que la humanidad de alguna manera demanda es que haya un juicio para aquellos que han cometido las más graves violaciones. Y si somos capaces de entender que en Chile ese juicio no se pudo llevar a cabo, precisamente porque aquí no hay condiciones. Aquí tenemos una ley de amnistía y aquí Pinochet ocupa el rango de senador vitalicio, lo que le da un fuero. Por lo tanto, si este juicio es llevado afuera, nosotros decimos bienvenido, si eso permite que la humanidad tome conciencia y que la impunidad no se siente ni aquí ni en ninguna parte. La Concertación, el presidente Frei han sido consecuentes con el general Pinochet. ¿Usted cómo califica la actitud del gobierno frente al problema por el que atraviesa? Bueno, nosotros hemos dicho que comprendemos que un gobierno que le entregó el pasaporte diplomático, que por cierto todos los parlamentarios, yo soy parlamentaria, viajamos siempre con pasaporte diplomático, pero un gobierno que entrega pasaporte diplomático y que lo acredita una misión, no puede sino tener que defender lo que hizo. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que comprendemos que el gobierno defendiera el fuero de Augusto Pinochet en la medida que viajaba en esas condiciones. Pero otra cosa es que compartamos el fondo. Nadie puede defender a Pinochet porque todos sabemos que es, y nadie en el gobierno podría defender a Pinochet cuando todos sabemos que es responsable por las más graves violaciones. Nosotros tenemos una discrepancia en doble sentido. Nosotros consideramos que fue un error que se le haya otorgado esa misión o se le haya acreditado para esa misión real o supuesta, da lo mismo. Nosotros tenemos una segunda discrepancia. Nosotros consideramos que en Chile no hay las condiciones para ejercer una verdadera justicia. Y en ese sentido, a diferencia de lo que piensa el gobierno, creemos que la señal que más bien se está dando, el derecho internacional penal, los países que tienen Estado de Derecho fuerte, en Europa por ejemplo, varios países contemplan el que sus
tribunales de justicia, sus jurisdicciones, digamos, pueden actuar más allá de sus países. Cuando ha habido dos condiciones, crímenes gravísimos, por supuesto, los más graves que se conozcan, y cuando además hay varios ciudadanos de esos países asesinados, como es el caso con los ciudadanos españoles. En Chile puede ocurrir un hecho muy interesante el próximo año, y es que después de 17 años se elija otra vez un presidente socialista como fue su padre, ahora encarnado por el exministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. ¿Qué piensa sobre ese tema? A ver, pongámonos bien de acuerdo, hay que precisar en realidad. Ricardo Lagos efectivamente es el líder que encabeza todas las encuestas y todas las adhesiones lejos. Pero Ricardo Lagos no va a encabezar un gobierno socialista. Ricardo Lagos tiene la militancia socialista y Partido por la Democracia. Él es un doble militante, le decimos, es el único caso aceptado, no legalmente, pero del punto de vista nuestro. Pero Ricardo Lagos encabezaría un tercer gobierno de la concertación, un programa único y una alianza como la que hay actualmente en el gobierno, que estamos en el gobierno, socialistas y demócratas cristianos, que fuimos irreconciliablemente enemigos, y yo sostengo que entre otras cosas tal vez posibilitó el golpe del año 73. Pero Ricardo Lagos sería el candidato único y elegido seguramente el presidente de la concertación. Lo que nosotros sí decimos que es muy simbólico que veintitantos años después, efectivamente, al llegar el próximo siglo, encabece un gobierno de la concertación, pero alguien que evidentemente viene a la fila del socialismo. Ahora, el programa va a ser único, pero yo creo que Ricardo Lagos sabe imponerle un sello propio, que es su manera de ser, su capacidad, su formación, su talento, que yo creo que está muy demostrado. Y nosotros tenemos mucha esperanza que dentro de ese programa haya una profundización de cambios sociales, porque nos parece que esta sociedad todavía es muy injusta. Pero ¿no es contradictorio el hecho de que el socialismo con su padre haya tenido tanta propaganda adversa por lo del fenómeno económico chileno y se repita ahora otra vez el hecho de que un dirigente de izquierda como Ricardo Lagos llegue a la presidencia? Es un hombre socialista, pero es candidato a la concertación. Sí, el candidato a la concertación, correcto. Va a representar a la concertación. Ok, ¿cuáles son las diferencias que hay en este momento para que Chile tenga un presidente de extracción socialista y las condiciones que había en el año 70 para recibir por primera vez un presidente socialista? Son completamente distintas. Naturalmente estamos viviendo los 90. Nadie puede reeditar lo que fue propio de los 70. Los 70 fue un programa mucho más radicalizado, que fue en un contexto en que todo el mundo era mucho más polarizado y radicalizado. Estaba el triunfo de la Revolución Cubana en los 60, las izquierdas en la América Latina exigían incluso una toma violenta, digamos, para acceder al poder a través de la lucha armada. Nosotros accedimos por la vía electoral. Mi padre siempre dijo que sería iniciar el camino al socialismo en democracia, pluralismo y libertad. En eso no se equivocó y se adelantó a su tiempo. Pero en ese programa se planteaba, por ejemplo, la economía, tres áreas: una mixta, una privada, una pública. La estatización de la banca. Hoy día nadie está planteando la estatización de la banca es privada y nada. En ese momento planteamos un programa de reforma agraria que hoy día nadie plantea. Hoy día ya estamos en otra situación. Entonces hoy día nadie está pensando, además, queremos un Estado presente para que pueda regular, para que precisamente el mercado funcione bien, porque el mercado sin regulación no funciona bien. Y nosotros no creemos en la pura fuerza libre del mercado, digamos. Entonces hoy día es un contexto enteramente distinto. Hoy día lo que importa es el desafío, que tiene que haber crecimiento, pero ese crecimiento tiene que equitativamente beneficiar sobre todo a aquellos que tienen menos. Eso es nuestro desafío. O sea, tenemos que ser competitivos en un mundo globalizado, donde los intercambios son muy importantes, donde el comercio adquiere un gran dinamismo, pero al mismo tiempo esa eficiencia, esa competencia presente en el mundo internacional se tiene que traducir en que seamos capaces de implementar políticas sociales que ayuden al que todavía pertenece al 18% de nuestro país que está en situación de pobreza, o aquel que todavía está marginado de un sistema que es bastante desigual e injusto. Le voy a hacer una pregunta que de pronto
puede molestarla un poquito. En nuestro país, en Colombia, donde el orden público está alterado casi que todos los días, mucha gente insiste en señalar que nuestro país necesita un Pinochet. ¿Usted qué le dice a esa gente que habla sobre ese aspecto en Colombia? Yo creo que es lo más equivocado que se puede señalar. Creo que nunca una democracia, por problemas que tenga, la solución a esa democracia es terminar con esa democracia, implantar dictaduras, justificar esas dictaduras y considerarlas incluso con valores esenciales. Pinochet ejerció un gobierno dictatorial que significó el sufrimiento, el drama, no solo los asesinados, no solo aquellos que perdieron la vida, no solo los que tuvieron que salir al exilio, también aquellos que fueron despedidos de sus trabajos, lo que llamamos los exonerados. Tenemos 60.000 personas, nada más que del ámbito público, que fueron simplemente despedidos por haber apoyado, por ser partidario de un gobierno. Yo creo que nunca nada puede justificar el cómo interrumpir una democracia. Y por lo tanto, yo diría que es profundamente erróneo, porque además, lo que Pinochet hizo, que fue abrir una economía, que nos parece eso que efectivamente fue positivo, ojo, ¿cómo se hace? Lo hizo bajo condiciones extremas, es decir, provocando un shock donde nosotros el año 82-83 tuvimos un verdadero colapso de la economía, donde se arruinaron muchísimas empresas nacionales, donde aquí se privatizó empresas públicas en condiciones muy poco transparentes, tenemos sospechas muy fundadas, que aquí hubo muchos negocios oscuros y muchas corrupciones que no han salido a la luz pública porque tenemos prohibición de investigar del 90 para atrás, donde además cuando nosotros llegamos al primer gobierno democrático el año 90, este país tenía un 40% de la población en situación de pobreza. 40%. O sea, de cada 100 ciudadanos, 40 vivían en situación de pobreza. Nosotros podemos decir que difícilmente es un gran logro de un país si el costo de aquello fue 40% en situación de pobreza. Cuando accedimos al gobierno democrático por primera vez, cuando retornamos en esta transición democrática, el año 90 teníamos una inflación que bordeaba el 30%, teníamos un desempleo que llegó a niveles muy altos y hoy día, después de 9 años de transición democrática, podemos decir, miren, hoy día el crecimiento se ha mantenido estos 10 años en una tasa pareja de 6%. Naturalmente, con los efectos de la crisis hoy día vamos a bajar al 2 o al 3%. Pero un momento, tenemos que decir, fue en estos 10 años o 9 años de administración de la concertación que hemos logrado reducir la cesantía, la inflación. Y creemos que es distinto entonces hacer cambios en democracia, que no es a costa de la vida o del trabajo o de los derechos de las personas, de los sindicatos, de las organizaciones gremiales y de la inexistencia de los partidos políticos. ¿Qué opina usted de los indicadores económicos que deja el gobierno del presidente Pinochet o que dejó el gobierno del presidente Pinochet? Nosotros, por supuesto que reconocemos que hizo bien en abrir la economía, una tendencia que después el mundo mostró que efectivamente había que caminar hacia allá. La diferencia que nosotros cuestionamos es cómo se hace. Nosotros creemos que hay que hacerla en democracia. Y creo que nuestros países tienen democráticamente las condiciones para hacerlo, pero lo que nunca se puede justificar es que se hagan dictaduras, porque eso es un error, porque dejó secuelas demasiado dolorosas que la están pagando. Hoy día estamos en los titulares de todo el mundo y no es muy digno, no es muy honroso que Chile esté en titulares del mundo porque hay ciudadanos en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Suecia, que están diciendo queremos la extradición de Pinochet porque asesinó o hizo desaparecer ciudadanos de ese país. Perdone que yo le haga esta pregunta, pero ¿qué resaltaría usted de positivo, de bueno del gobierno de Pinochet? Lo que acabo de señalar, hizo bien en abrirse, en abrir la economía, en abrirse a los mercados mundiales, porque efectivamente demostró ser la tendencia a la cual apunta. Hizo bien en establecer esas bases, pero hizo muy mal en hacerlo en dictadura, como ya he dicho, atropellando sobre todo además los derechos de los trabajadores. En este país durante años prohibió los sindicatos, prohibió el derecho a huelga, prohibió cualquier negociación colectiva. Hasta el día de hoy nosotros no hemos podido devolverle a los sindicatos
lo que tiene que ser las prerrogativas legales, el fuero sindical más protegido del dirigente, las negociaciones colectivas más amplias. Hasta el día de hoy no hemos podido revertir la situación de indefensión que se llegó con los trabajadores. Y nosotros al revés, creemos que un país progresa mejor cuando sus distintos actores, como lo hace la OIT, es capaz de sentarlo a una mesa civilizadamente con un buen diálogo, pero no cuando uno trata de comer al otro. ¿Qué recuerda de su padre, del expresidente Salvador Allende? Bueno, esta casa tiene muchos recuerdos. Aquí, precisamente, un 4 de septiembre del 70, nosotros recibimos los resultados electorales, que fue muy emocionante. Era como el sueño de mucha gente, la utopía de mucha gente. Lo que yo recuerdo además de un padre vital, lleno de vida, con un gran sentido del humor. La gente que lo conocía más íntimamente sabe que eso era así, siempre dispuesto a echar una talla, hacer una broma, gastarle broma a los amigos, y además con una energía vital formidable. O sea, tenía una energía... Chicho, ¿no? Chicho, siempre decimos. Y nosotros mismos nunca le decíamos padre, le decíamos Chicho. Chicho y Tencha le decimos a mis padres siempre. Bueno, esta casa, que había perros, esta casa es la casa de mis padres. Esta casa es de la familia. Esta casa llegamos a vivir el año 53. Mi padre la deja recién en el 70. Pero es una casa que sigue siendo la casa de la familia. Y que yo también me alegro mucho, porque también demuestra un poco la sobriedad, el estilo de cómo eran los políticos en Chile de antes. Los políticos en Chile antes que se educaron en escuelas públicas, que fueron a universidades públicas, que pertenecían, como el caso de mi padre, a esa clase media profesional, hijo a su vez de médico, de abogado, que era algo que nos enorgullecía. Es muy distinto a lo que puede pasar hoy día. Si no estoy equivocado, su padre fue el rey de la perseverancia. Recordémosle a la gente que fue 3 veces candidato a la presidencia de Chile. Así es, y como él tenía un gran sentido del humor, además de su tenacidad, él decía, si le llegaba a ocurrir algo, en el epitafio de su tumba, antes que fuera elegido, decía, aquí yace el futuro presidente de la República. Entonces, porque él siempre estuvo en campaña y eso está demostrando el humor que tenía. Me parece maravilloso. ¿Cómo fue el primer año del gobierno de su padre en el ámbito familiar? ¿Un año bueno, un año tranquilo, un año sin traumatismos? ¿Cómo lo percibieron ustedes? Fue efectivamente el mejor año, incluso en marzo del 71, las elecciones municipales que se llevaron a cabo, el gobierno, la coalición de gobierno que estaba con mi padre, que había subido al gobierno con un 36% de los votos, subió a casi el 51%. O sea, hubo una reacción de apoyo enorme. Hubiera sido muy importante que ojalá esas elecciones hubieran sido parlamentarias, desgraciadamente solo fueron municipales. Así todo, con todos los problemas posteriores que tuvimos, la última elección democrática que se hizo en Chile fue en marzo del 73, donde la coalición de gobierno sube al 44%. Y esto es algo muy notable, normalmente un gobierno con 3 años ya tiene desgaste, es muy inusual que siga subiendo. Esto solo ha ocurrido con los gobiernos de la Concertación, dicho sea paso. Pero recordando, bueno, cambió totalmente la vida nuestra. Mis padres se fueron a vivir a Tomás Moro, yo me vengo a vivir a esta casa. Posterior a ese primer año comenzó a polarizarse más nuestra sociedad, ya la derecha y otros elementos empezaron a usar métodos que dejaron de ser, digamos, muy democráticos de oposición. El terrorismo se hizo bastante presente, que por cierto había estado antes. ¿En algún momento de la vida familiar su padre le expresó a usted la posibilidad de que existía el golpe de Estado, que estaba el golpe de Estado latente? ¿Él lo presentía de alguna forma? Sí, claro, eso era una especie de crónica anunciada. Yo diría que todos nosotros hablábamos de la posibilidad de un golpe que podría darse, que estaban dadas las condiciones, se notaba el lenguaje sedicioso, se veía las contradicciones que iban surgiendo. Mi padre también lo sabía, por eso él lo anunció con tanta dignidad. Él lo dijo antes, bastante antes. Él lo dijo precisamente en noviembre del 71. A raíz de la visita de Fidel Castro a Chile, que se hace un gran acto de masa en el Estadio Nacional, y él dice, solo acribillándome a balazo podrán sacarme la moneda. Por lo tanto, él anunció que él, en su condición de presidente de la República, nunca renunciaría ni haría ninguna otra cosa que no sea estrictamente apegada a la Constitución y las leyes, pero iba a permanecer en el Palacio de la Moneda. ¿Usted considera, como piensan algunos, que fue un error el hecho de haberse acercado tanto a Cuba, haber tenido a Fidel Castro durante un mes completo en Chile y haberse acercado aún más a la Unión Soviética? A ver, nosotros recibimos de parte de Estados Unidos antes, durante, permanentemente una absoluta agresión. Nosotros llegamos a hablar del Vietnam silencioso.
Antes que mi padre asumiera, ya se sabe que desde mucho antes, incluso en la campaña del 64, Estados Unidos, a través de la CIA y otros instrumentos, apoyó decididamente la oposición a la candidatura de mi padre y es más, logró unir a la derecha que renunció a su propia candidatura y terminó plegándose y eligiendo a Frei. Esto está absolutamente comprobado. Y después el informe Church ha demostrado con absoluta nitidez cómo intervino Estados Unidos, cómo financiaron la huelga de los transportistas, cómo metían dinero en este país de apoyo al Mercurio, que era el diario conservador que encabezaba la oposición al régimen de mi padre. Es decir, lamentablemente con Estados Unidos nunca fue posible que pudiéramos tener una relación de dos naciones, por pequeña que sea una, pero dos naciones que merecen el respeto como naciones. Mucho se ha hablado en Chile sobre la traición que tuvo Pinochet para con su padre. En vida familiar, en reuniones de ustedes, ¿qué se hablaba sobre el hecho de que su padre haya nombrado comandante de las fuerzas militares al hombre que, bueno, posteriormente fuera quien lo derrocara? Bueno, yo diría básicamente una única, muy fundamental. Mi padre era muy respetuoso y tenía muy buen diálogo y le tenía una gran estima a quien había sido el comandante jefe del ejército, que era el general Carlos Prats, después alevosamente asesinado en Argentina junto a su esposa. Entonces, Carlos Prats, que renunció un 23 de agosto, él le recomendó a Augusto Pinochet como un hombre leal, que sería fiel a la doctrina del general Schneider, general también asesinado. Y por lo tanto fue Carlos Prats quien recomendó eso. Mi padre siempre fue respetuoso en eso, de la opinión y de la verticalidad, digamos, de un mando, hiciera el consejo del propio general Prats. Ahora, ¿por qué Prats se equivocó tanto? Yo creo que hoy día están dados todos los elementos que comprueban que Pinochet se subió muy al final al carro de este golpe. ¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo se enteró del golpe de Estado? Yo estaba acá, precisamente en esta misma casa, aquí recibí las primeras informaciones, me fui rápidamente al Palacio de la Moneda, lo antes que pude llegar, logré entrar, creo que fui la última que entró, exactamente como a las 9 de la mañana, allí permanecí hasta cerca del mediodía, ya hacia eso, las 12 del día, tuvimos que abandonar el palacio, mi padre nos obligó, nos exigió. Cuando usted se despide de su padre en la Puerta de la Moneda, ¿usted piensa que es una despedida definitiva? Tal vez en el fondo sí, pero no. Yo creo que lo he dicho muchas veces, no quise reconocer que podía esa situación tener ese desenlace. En el fondo me aferré a la idea que tal vez algo podía pasar que yo no sabía qué era, pero en el fondo tenía la ilusión de que podría eso no culminar, digamos, con la muerte de mi padre. Pero era más aparente que real. En el fondo seguramente yo ya sabía. ¿Qué le dice Isabel Allende a los pueblos de América Latina después de toda esta experiencia que ha vivido el pueblo chileno? Un golpe militar, una dictadura, vuelta a la democracia y a las puertas de regresar al socialismo. Lo que yo acabo de señalar, las democracias se arreglan desde las democracias y nunca, jamás caer en la tentación de creer que un gobierno dictatorial puede beneficiar a un país, porque los gobiernos dictatoriales no respetan lo más sagrado que son los derechos esenciales de las personas. Así que lo que yo digo para toda América Latina es preferible el desafío de hacer sociedades más justas siempre desde la democracia, en democracia, para la democracia y proyectando la democracia. Doña Isabel, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista que estamos seguros ha sido del agrado de todos nuestros televidentes. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. En la parte técnica estuvo nuestro compañero Edwin Africano y en la presentación y dirección que les habla Jorge Cura. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. CB Noticias presentó